A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Vamos a arrancar este espacio, dado el tema, de una manera incendiaria. ¿Habría que cambiar la costumbre de hacer asados? ¿Habría que cambiar cómo hacemos los tan queridos asados? Ahí seguro que más de uno ya levantó la oreja. A ver, ¿cómo vamos a abandonar una de nuestras tradiciones más viejas, si no la más vieja de todas? Es que hay que poner sobre la mesa el tema de la calidad del aire y cuánto afecta la salud humana. El tema va en realidad más allá del asado, tiene que ver también con el humo de la estufa a leña, abarca también la quema de hojas de otoño que se barren en la vereda, el fogón en la playa, y ni que hablar de viejas prácticas de quema de pastizales en el campo. ¿Se precisa un cambio cultural en torno al fuego y las fogatas? ¿Cómo podemos mejorar la calidad del aire? Por ahí viene nuestra edición de La Mesa Verde este mes. Y para conversar sobre este tema tenemos dos invitados que son especialistas justamente en este asunto, en lo que tiene que ver con calidad del aire. Estamos con Pablo Franco, director interino de la Unidad de Calidad de Aire de la Intendencia de Montevideo, que es ingeniero químico, profesor de energías renovables en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ort. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Buenos días, un gusto para mí también. Y está con nosotros también Magdalena Gil, que es jefa del Departamento de Seguimientos de Componentes del Ambiente de la DINASEA en el Ministerio de Ambiente. Magdalena, bienvenida. ¿Todo Hola, bien? buenos días, muchas gracias. Todo. Bueno, a ver, empiezo por el origen un poco de esta mesa. Hace unos días hicimos mención en el arranque del programa al otoño, a las hojas que caían en otoño. Y algunos oyentes tuvieron reminiscencia de aquellas viejas quemas que se hacían de esas hojas en otoño, en los barrios, ¿no? En las veredas ahí de cada uno en sus casas. Y hablamos de que era una costumbre que estaba un poco ya en desuso. No es que haya desaparecido quizás por completo, pero está en desuso como tal. Primera consideración, a ver, para ir despejando dudas. Esa quema, por ejemplo, la quema de las hojas de los árboles, ¿tiene algún efecto en el calentamiento global? ¿Incide de alguna manera? No. Fundamentalmente lo que hacemos al quemar hojas, que es biomasa, materia orgánica que se sintetizó por fotosíntesis, capturando CO2, entonces al quemarlas lo vuelvo a liberar a la atmósfera y el efecto es totalmente cero, digamos, el balance entre lo que se secuestró y lo que se emitió da cero. Entonces, desde el punto de vista de calentamiento global, de emisión de gases de efecto invernadero, de CO2, no hay un problema. Por ahí no pasa entonces. Lo mismo con las otras actividades que yo señalaba recién, bueno, con lo que era la típica quema de pastizales en el campo, con lo que tiene que ver con el asado, con la estufa a leña. Esto, desde el punto de vista del calentamiento global, no incide, en todos los casos es, digamos, neutro el balance. Sí, en todos los casos donde hubo fotosíntesis en el producto que yo después quemo, no hay problemas desde el punto de vista de balance de CO2. Perfecto. Sí todas estas cosas inciden en la calidad del aire como tal, para nuestra salud. Sí, eso sin duda. O sea, cualquier quema que se dé de forma no completa, una combustión no completa, como todas las quemas que se hacen en condiciones no controladas, quema de pastizales, quema de hojas, estufas de leña, parrilleros, todo eso lo que hace es genera en un carbón no quemado, que en definitiva lo que termina afectando es a la salud, sobre todo la parte respiratoria, cardíaca, por la generación de partículas. Pero es solo a la salud, digamos. Todo otro efecto que pueda tener con el ambiente lo dejamos de lado. A ver, hay un impacto que es mínimo en cuanto a lo que podría ser el calentamiento global, pero que en el conjunto es mínimo, que es la generación de lo que se llama el black carbon o carbono negro, que se llama contaminante climático porque tiene una afectación, una incidencia en lo que es el calentamiento global.
que hay que atacarlo, pero que primero ataca lo que es la salud. O sea, el impacto primario es en la salud, aunque es considerado también contaminante climático. En determinadas condiciones puede haber también un impacto en lo que es la parte, por ejemplo, productiva por depósito de partículas. Si están en grandes concentraciones en una plantación, y eso genera dificultades en lo que es toda la parte de fotosíntesis y crecimiento de las plantas. Pero creo que no es la situación de nuestro país. No llegamos a niveles de presencia de partículas en el aire como para tener ese impacto. Por eso, entonces conviene, despejado ese factor ambiental, digamos, centrarnos entonces en la calidad del aire desde el punto de vista de nuestra salud, de la salud humana. Primera pregunta, entonces, ¿cuál es la calidad del aire en Montevideo en líneas generales? Buena pregunta. Yo suelo definirla como, si miramos al promedio de lo que pasa en el año, bastante buena. Alguien me podrá decir que si me comparo contra los últimos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, estamos algo separados de lo que es el ideal que ellos proponen, pero... ¿Y es alcanzable el ideal que propone la Organización Mundial de la Salud? No sé, debe haber, con los dedos de una mano contadas las ciudades donde eso se alcanza. O sea, es sumamente difícil de alcanzar lo que propone la OMS, porque su enfoque es, cualquier nivel que se demuestre que afecta en algo la salud, entonces ya no lo admito. Y ponerse en ese nivel de exigencias es difícil. Digo porque nosotros tenemos esa idea de que, por ejemplo, si nos comparamos con ciudades relativamente vecinas, estamos mucho mejor, ¿no? Que Santiago, que Buenos Aires, ¿no? Sí. Creo que en la región somos una de las ciudades que tenemos mejor calidad del aire. Yo la semana pasada, por otro tema, estaba mirando el observatorio de la Unión Europea. La Unión Europea, casi ninguna ciudad cumple con lo que planteaba Pablo, con lo que propone la Organización Mundial de la Salud. O sea, es muy difícil de alcanzar. Sí son menores, son valores que ellos están mejores que nosotros con otras medidas, pero creo que son alcanzables, sobre todo en nuestro país, en donde aún queda mucha cosa por poder hacer, y mucho cambio cultural, no solamente de parte del Estado por controles o por prohibiciones, sino de parte de cada uno en poder mejorarlo. ¿Como sociedad es un tema al que todavía no le prestamos suficiente atención? ¿La calidad del aire? Yo creo que no. Yo creo que falta conocimiento, falta difusión, como estos espacios en donde la gente pueda entender qué es lo que pasa. Creo que hay un aspecto de quiero que el aire esté bien, pero yo voy a seguir quemando las hojas, o yo voy a seguir haciendo asado, o a mí la estufa no me la saquen. Hay un poco de eso, ¿no? Como pasan muchos temas, como pasa con el tema de residuos y pasa con otros temas. Creo que falta el tomar conciencia que la suma de millones hace más que tal vez, o sea, en los hechos el sector residencial, básicamente por el tema de calefacción, pero también por el tema de cocción, emite 3 veces más que las industrias a nivel del país. Bueno, ahí está. Ese es un tema importante que mencionas, Mariana. 3 veces más. Yo iba a preguntarles eso. A ver, pasemos al limpio. ¿Cuáles son los factores que terminan siendo determinantes en la calidad del aire, por ejemplo, en Montevideo? A ver, nosotros creo que un factor predominante y que hace que tengamos no tan mala calidad del aire es las condiciones meteorológicas, que hacen mucho. O sea, nosotros tenemos condiciones, digamos, es positivo. Nosotros tenemos condiciones geográficas que facilitan enormemente lo que es la dispersión de los contaminantes. Pero los contaminantes, si hacemos una lista de contaminantes, ahí mencionabas entonces el residencial, que es un sector al que capaz que no prestamos atención en lo que tiene que ver con contaminación del aire, ¿es el principal factor? Para la parte de partículas, sí. O sea,
cuando hablamos de si hay contaminación, hay contaminación de determinado contaminante. Entonces tenemos por un lado la parte de contaminación con partículas, que en donde el sector residencial sí es el principal emisor. Tenemos contaminación, por ejemplo, con óxidos de nitrógeno, que provienen básicamente de la quema de gasoil, y el sector vehicular es el principal aportante de ese contaminante. No es lo mismo que tengamos el contaminante que esté contaminado. O sea, en realidad en Montevideo no hay niveles, no se llega, estamos bastante lejos en óxidos de nitrógeno en lo que son la presencia del contaminante. Una pequeña aclaración. Sí. Hemos detectado en la red de monitoreo de Montevideo momentos en que el dióxido de nitrógeno sube un poco y se debe a que viene aire de Buenos Aires. El generador es Buenos Aires y los efectos se ven acá. Hay contaminación transfronteriza, pero la generación de óxidos de nitrógeno en Montevideo no es particularmente alta. Bien. Y eso, de vuelta, es lo que provenía de la contaminación que pueden verter, que terminan incidiendo y emitiendo los vehículos. Volviendo a la otra, la que decíamos de lo que tiene que ver con las estufas a leña, con la cocción que utilizamos para los asados, por ejemplo, ahí el tema son las partículas. Son las partículas. El principal contaminante son las partículas. Las partículas, cuanto más finas son o más chicas son, mayor impacto en la salud tienen, porque entran más profundo en lo que es el sistema respiratorio. Y ahí o sea, la principal fuente en nuestro país es el sector residencial. O sea, hace 20 años, cuando empezamos a pensar en el inventario de emisiones, el objetivo era demostrar que los vehículos eran los causantes de la presencia de partículas. Hace mucho que ya sabemos que no. Que no es así. Derribar ese mito, digamos, esa idea. Claro. Y por eso también es que en general, a nivel de todo el país, y en particular en Montevideo, la red de monitoreo está muy centrada en las partículas porque, bueno, sabemos que es el contaminante que tenemos que abordar. Lo que pasa es que ahí estoy pensando, capaz que nos cuesta ver como el impacto directo en la salud humana, ¿no? Esto es una cosa a largo plazo, se supone. ¿O por qué es que no lo tenemos tan presente, digamos, como un factor que incide de una manera tan importante en nuestra salud? ¿O que deberíamos prestarle atención a la hora de pensar en la salud? Bueno, o sea, hay estudios internacionales y de la Organización Mundial de la Salud en donde en realidad el impacto de la presencia de altas concentraciones de partículas en la salud es inmediato. Por ejemplo, en Santiago de Chile, que la situación geográfica y ambiental es muy distinta a la nuestra, uno de los indicadores que ellos tienen como de contaminación ambiental es la entrada en emergencias de asmáticos, por ejemplo. O sea, cuando los niveles de concentraciones son muy altos, el impacto es inmediato. Nosotros acá no llegamos a tener esos niveles. Y no se puede establecer una relación entre una cosa y otra. Hay estudios epidemiológicos que nos permitan hacer esa relación. O sea, es un tema que es bastante complejo y bueno, no siempre desde el sector salud pueden hacer esos estudios, porque son estudios complejos, caros, de largo plazo, no son sencillos. Pero en principio el impacto no es a largo plazo, como hay con otros contaminantes que, bueno, si generan cáncer, en este caso son de efecto inmediato. Les iba a preguntar, teniendo en cuenta esto que estamos señalando, ¿deberíamos empezar a tener notificaciones sobre la calidad del aire, cosa que se usa así en otras ciudades? Digamos que interesados estamos. El tema está que tener pronósticos de calidad de aire requiere una infraestructura, horas hombre, una cantidad de recursos que a la hora de destinar recursos que son finitos, bueno, vale la pena, siendo que la calidad del aire no es particularmente mal en Montevideo, y hasta ahora la respuesta a esa pregunta ha sido no.
la relación costo-beneficio no me amerita. Hemos tenido interés del Instituto de Mecánica de Fluidos de Facultad de Ingeniería en hacer trabajo conjunto con nosotros y bueno, por distintas razones no se ha concretado un convenio para llevarlo adelante, pero la idea la tenemos desde hace bastante tiempo. Magdalena, ibas a comentar un proyecto en el que están en el Ministerio trabajando justamente por monitoreo de calidad del aire, pero antes capaz que Pablo, ¿querés agregar eso que me estaba señalando ahora? Sí, yendo en dirección de lo que decía Magdalena sobre que se sabe que ni el tránsito ni la industria son los principales aportantes de partículas, eso también lo vemos con la discriminación horaria de los valores. Desde el año 2012 tenemos equipos que nos dan hora a hora lo que sucede y las horas en que suceden los valores más elevados de partículas no son los de más tránsito ni los de más actividad industrial. Sí, cuando desciende la temperatura, hay vientos calmos y la gente prende las estufas porque el frío aprieta. Bien. Ahí para reafirmar eso que señalábamos, ¿no? Y derribar esa idea que tenemos. Magdalena, ustedes están trabajando en el tema, me decías. Sí, estamos, el Ministerio se presentó en un proyecto con fondos de la ANI, que un poco el objetivo es, a través de imágenes satelitales y con la información que tenemos de calidad de aire, y con información continua, como decía Pablo, o sea, no cada 24 horas, sino el minuto a minuto, el poder hacer, por un lado, la interpretación de la calidad del aire a través de imágenes satelitales, que tenemos la ventaja de que podemos cubrir todo el territorio y no discrecional como tenemos hoy. Pero además también se quiere hacer una propuesta de pronóstico para poder, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, hacer las previsiones de la calidad del aire. Y bueno, y la idea es un poco enfocar en distintos contaminantes que bueno, para nosotros lo importante es con las partículas, y poder eventualmente identificar zonas del país que están más comprometidas y que hoy no tenemos monitoreos y poder empezar a trabajar ahí. ¿Cuáles pueden ser por fuera de Montevideo que tenemos presente por la concentración de gente? Bueno, lo que pasa que en realidad justamente como la parte de partículas proviene en gran parte de lo que es la parte residencial, en muchas ciudades del interior. Yo la semana pasada estuve en Rivera y me impresionó que Rivera tiene zonas altas. Me impresionó ver la ciudad con lo que es el humo de las estufas. Y bueno, hay zonas, nosotros hace muchos años que venimos trabajando en Río Branco. Río Branco era una ciudad agroindustrial básicamente, tenía muchos molinos, se trabajó para sacar los molinos de lo que era la ciudad propiamente dicha. Actualmente queda un molino solo y sin embargo los niveles de partículas son más altos que en Montevideo. En Nueva Palmira pasa algo similar. En Nueva Palmira los niveles, no tal vez los promedios anuales, pero sí los promedios diarios son mayores que en Montevideo. Y eso proviene de lo que es la parte agroindustrial, caminería, porque también tenemos que pensar que para las partículas la caminería no pavimentada aporta puede ser de forma importante. De hecho, por ejemplo, en Nueva Palmira se vio que cuando se hizo toda la parte del bypass nuevo y nuevos accesos a la ciudad, bajaron los niveles de partículas, bajaron notoriamente. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo y bueno, podemos estar obviando ciudades que pasa lo mismo y no las tenemos en la mira. Entonces, bueno, con las imágenes satelitales puede ser una buena herramienta para llegar a esos lugares. Enseguida continuamos conversando en esta mesa verde con Magdalena Gil y Pablo Franco, expertos en calidad del aire. Enseguida volvemos con más preguntas y respondiendo a algunas de las inquietudes que nos hagan llegar ustedes también, incluso a través del WhatsApp. Entre otras cosas, bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener, por ejemplo, con las estufas a leña? La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente.
¿Se precisa un cambio cultural en torno al fuego y las fogatas? ¿De qué manera inciden el asado, las estufas a leña, la quema de hojas y pastizales en la calidad del aire? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra salud? Bueno, de eso estamos conversando en esta edición de La Mesa Verde con dos expertos justamente en calidad del aire. Los ingenieros Pablo Franco y Magdalena Gil, referentes tanto de la Intendencia de Montevideo como del Ministerio de Ambiente en la calidad del aire. Magdalena, Pablo, a ver, hablábamos recién, para el oyente que puede estar enganchándose, que a diferencia de lo que podemos llegar a pensar, uno de los mayores factores que incide en la calidad del aire, por ejemplo en Montevideo, tiene que ver con el uso residencial, con el particulado, así le llaman ustedes, ¿no? Con las partículas que se desprenden de el humo que sale, entre otras cosas, decíamos, de las estufas a leñas o de cuando hacemos un asado. Decíamos que esto es representa, por ejemplo, el 36% de las emisiones totales en materia de partículas anuales, ¿no? Lo que se genera a nivel residencial. Sí, más. ¿Más todavía? Bastante más. Más alta, incluso. Pero a ver, una pregunta que me quedaba del bloque anterior. Uno puede pensar entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del efecto con la salud, alguien que trabaja vinculado a una parrilla, por ejemplo, ahí tiene una alta exposición, digamos, una alta afectación. Me imagino que no, porque tenemos chimeneas que el humo que se genera lo sacan para afuera del local. Y no hay Entonces, problema en eso. A nivel laboral, no es que no haya problema, pero se reduce bastante, digamos. El grueso de las partículas generadas se van hacia el exterior del local y no quedan donde el trabajador está. Definamos más el tema de partículas. ¿Por qué ponen énfasis en las partículas? ¿Qué hay atrás de las partículas? ¿Es ceniza, carbón? ¿Qué es lo que hay? ¿Polvo? Yo siempre recurro a una analogía que me parece importante. Hoy en día todos somos conscientes de las complicaciones que trae el humo de tabaco. A esta altura del partido nadie duda de eso. Bueno, el humo de la leña no tiene nicotina, pero todo el resto de las cosas es muy, pero muy parecido al humo del tabaco. Entonces el problema que me causa va a ser también muy parecido. También desde el punto de vista de definiciones se engloban muchas otras cosas, si hay polvo, arena, lo que decía Magdalena hoy, de polvo de caminos por rodadura de vehículos, incluso pueden ser líquidos. Gotas de aceite, por ejemplo, son parte del material particulado. El aceite que sale del cárter de un motor de gasoil, en un venteo, es también material particulado. Pensando en las estufas, por ejemplo, entonces es crucial o determinante el llamar al desollinador con cierta frecuencia. ¿Eso ayuda? ¿Cuánto contribuye? Y bueno, eso ayuda porque el hollín que tenemos en la chimenea, por un lado, al pasar el humo, el hollín se va desprendiendo y eso es carbón no quemado claramente y eso vuelve o llega a la atmósfera. Por otro lado, las condiciones de temperatura y del flujo del humo que sale de la estufa se ven alteradas por la presencia de mucho hollín. Por lo tanto hace que la estufa queme peor, sea menos eficiente y de menos calor. Obviamente además está el tema de seguridad y que se prende fuego, pero bueno, eso ya es un tema de Claro. bomberos, no ambiental. Claro, pero También hace parte de todo lo que es esos temas. Bien, perfecto. Y podríamos recordar que esto puede ser aún peor, el efecto en lo que tiene que ver con las partículas, si la leña que se quema está húmeda, ¿verdad? Ese es un factor muy importante porque así como si nosotros un día, como hoy, salimos a la calle con la cabeza mojada y nos da frío porque se evapora el agua que está en la leña, al evaporarse, consume calor y no me deja alcanzar condiciones de temperatura elevada para tener una buena combustión. Entonces, usando leña húmeda, me condeno a hacer una combustión incompleta, ineficiente y que emite muchas partículas. Ahí podríamos entrar en cómo detectar la humedad en la leña, ¿no? Sí, hay medios tecnológicos, hay aparatitos muy lindos que nos pueden dar una lectura de la humedad,
pero hay ciertas características visibles. Por ejemplo, en el caso del eucaliptus cuando se seca se raja. Digo, no hay vuelta. Entonces, si yo voy a comprar leña y veo todos los rolos o las astillas perfectamente enteras, tengo que empezar a desconfiar. Y respecto, ya que introdujiste el factor leña, tipo de leña, ¿el eucaliptus es el más conveniente? Y ahí se mezcla también... Desde el punto de vista de la calidad del aire, ¿no? Siempre analizándolo por ahí. No, yo creo que... ¿No hay diferencia? No es que el eucaliptus sea el más conveniente. También en algunas zonas se encuentra pino y hay diferentes tipos incluso de eucaliptus que tienen cada uno de ellos, dentro de lo que son los eucaliptus, diferentes poderes caloríficos que dan más o menos energía, pero que son más o menos comparables a los efectos globales de lo que es la calefacción. Lo que sí, desde el punto de vista nuestro, y ahí es otro tema muchos me van a querer acribillar, es lo que es el uso de leña de monte, que es la que se usa para las parrillas, porque ahí se juntan, por un lado, lo que es lo mismo que para cuando quemamos leña, de lo que es la emisión de partículas. Pero por otro lado es el monte como monte nativo también, desde lo que es la protección ambiental, que la debemos considerar. Que acá en Montevideo creo que está más controlada, pero sabemos que en el interior la mayor parte de la leña que se utiliza es de monte y que tiene ese otro aspecto ambiental que creo que vale la pena mencionar. Desde el punto de vista calorífico no hay diferencia. Pero se supone que hace más brasa, por eso se lo utiliza más para el asado. Se supone. Los asadores, entre los que no me incluyo, dicen eso. Pero bueno, la realidad es que a ver, está bien usar leña de monte si sabemos que esa leña viene, tiene un proceso, por lo menos un proceso de seguimiento. Está bien limpiar los montes y está bien mantener los montes nativos activos, y una de las formas es podándolos. Pero hay que saber cómo. Por eso digo, no es que esté mal usar leña de monte, pero sí tiene que ser de una forma controlada. Bien. Pero ese es otro aspecto ambiental que lo traigo a la mesa porque creo que amerita, pero bueno, nos saca del foco. Por ahí en el arranque, ¿no? Con el asado, viejas costumbres como el asado y prender la estufita a leña, meterse con eso es bravo para ustedes. Sí, es bravo, y en realidad no es que estemos en contra, simplemente que hay que quemar bien. Esa es la cuestión. Yo no puedo quemar de cualquier manera. Ese es el norte de nuestras preocupaciones. Había oyentes hoy temprano que cuando planteábamos el tema hacían notar si cuando prendemos la estufa, o sobre todo cuando hacemos el asadito, pensamos en el vecino de al lado, porque a veces puede ser que la afectación no sea la más directa para nosotros mismos, ¿no? Sino para el que está al lado. Indudablemente, sí. Y respecto a eso, yo señalaba algunas cosas que creo que ya las hemos conversado con ustedes, ¿no? Efectivamente, no solo por la hora, por ejemplo, donde ustedes tienen mediciones, ¿no?, en calidad del aire, queda de manifiesto que las estufas a leña, por ejemplo, cuando hace mucho frío, juegan un rol fundamental, sino que los asados, por ejemplo, lo tienen medido también. Los 1 de mayo, ¿se deteriora de alguna forma la calidad del aire? Sí, cuando no hay condiciones, digamos, de ventilación, de viento y corrientes convectivas ascendentes, digamos, favorables, como fue el de este año. Este año no se midió nada, pero en algunos casos sí se aprecia ese tipo de cosas. Y aprendimos de nuestros colegas chilenos que ellos detectaban en los casos de los partidos de fútbol aumentos en el material particulado porque la gente se sentaba a comer asado. ¿Cuándo hay partidos de fútbol importantes? El día en el Mundial de Rusia, el partido Uruguay-Portugal, fue paradigmático. ¿Sí? Yo siempre lo muestro cuando tengo que hablar de estas cosas haciendo presentaciones, porque fue el único partido que Uruguay jugó en un día sábado, en un fin de semana, y a las 3 de la tarde todo el mundo se preparó para sentarse a comer cuando empezara el partido y preparar el asadito antes. Fue una cosa generalizada. Y se notó de una manera muy clara,
sobre todo porque era en junio, invierno, condiciones meteorológicas que no favorecían la dispersión. Ese ejemplo fue notorio. Vuelvo con el tema de, antes de volver a capaz que pasar en el próximo bloque a lo que tiene que ver con las tecnologías en torno a, por ejemplo, las estufas a leña, ¿no? Y cómo utilizar y quemar mejor. Un punto que me quedó del asado. El carbón, ¿de qué manera, si se utiliza carbón para el asado, de qué manera juega ambientalmente y para la salud? Bueno, en gran parte lo mismo, ¿no? Depende de cómo se queme ese carbón, si logramos finalizar esa combustión completa o no. Desde el punto de vista de lo que es la producción del carbón, es un poco lo que planteaba Pablo, ¿no? Si estamos hablando de carbón vegetal, también depende de las condiciones en las que se queme. No sé si, Pablo, vos desde el punto de vista de la parte de parrillas... No, o sea, es más fácil obtener una combustión completa de carbón que de leña, sí, es indudable. Pero como dice Magdalena, hay que ver qué emisiones se produjeron cuando se fabricó ese carbón en la fábrica. Uh-huh. Muchas veces las propias fábricas o plantas de carbón, ahí es donde está el factor contaminante, digamos. Muchas veces tienen tecnologías muy defectuosas y donde están las fábricas los problemas ambientales son muy graves. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos conversando sobre la calidad del aire en esta mesa verde. Enseguida continuamos en la mesa verde aquí en Perspectiva. Vamos a poner el foco en, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya que nos cuesta desprendernos de la estufa a leña. Bueno, ¿de qué forma quemar mejor o contaminar menos el aire y por ende también incidir de menor manera en nuestra salud? Con eso volvemos enseguida con todas las dudas que tengan al respecto. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. ¿Se precisa un cambio cultural en torno al fuego y las fogatas? ¿De qué manera podemos incidir los ciudadanos en la calidad del aire? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana en esta nueva edición de La Mesa Verde con dos expertos en el tema, Magdalena Gil y Pablo Franco. Veía los mensajes, hay muchos oyentes que están enganchados con este tema. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, tengo todo el cuidado con el medio ambiente, pero ni loco cambio la estufita a leña, ¿no? Hay varios que van por ese lado, pero después tomo algún otro. Dice acá esta oyente, qué buen tema que eligieron, siempre inteligentes. Dice, hace un año que vengo percibiendo en Montevideo un olor a humo fuerte, un aire viciado de humo de chimenea, sobre todo en esta época. Yo corro por la Rambla y hasta en la Rambla se siente. Y cuando uno mira desde la Rambla, que hay solo pasto, hacia la parte edificada, es cuando quizás más lo aprecia. Estoy resumiendo así su mensaje. Sí, efectivamente puede percibirse a simple vista. Sí. El aire se torna opaco, digamos, con las partículas. Y los extranjeros te plantean, me bajo en el aeropuerto y siento el olor a leña ya. Mira. En invierno, ¿no? Sí. Después, acá, bueno, Álvaro era el que planteaba esto. Trato de cuidar el medio ambiente, eso sí, ni loco renuncia a todo lo que también transmite una estufa a leña en la casa. Por algo es el hogar, dice. Sí, claro, tendemos a asociarlo con lo acogedor, lo que tiene el fueguito como tal. Y hay, hablando de eso, ya que nos metemos en el tema estufas, hay preguntas sobre algunas en particular. Por ejemplo, Jorge pregunta, ¿qué pasa con las estufas de pellets? Podemos hacer como un ranking capaz en torno a, bueno, cuáles son las más o menos contaminantes y cuáles también, por otro lado, son más eficientes desde el punto de vista térmico, ¿no? Bien, empecemos por las estufas de construcción tradicional.
Ya ahí tenemos alguna categorización que podemos hacer si están bien construidas o mal construidas. Hay algunos ejemplos que son estufas con unas bocas muy anchas, poco profundas, donde es imposible hacer una combustión medianamente buena. Ahí los niveles de contaminación son enormes. Yo puedo seguir criterios geométricos buenos para construir una estufa de leña y lograr que no sea demasiado el impacto que tengo, pero igual estoy 20 veces arriba de una estufa de doble combustión y algo más arriba de una estufa cerrada tipo Kematuti o de otras que son cerradas pero no de las eficientes. Pero a ver, pasando limpio, Pablo, para la estufa tradicional, ahí está en el último lugar del ranking, digamos, en cuanto a lo que desprende para la afectación para la calidad del aire y también lo que desperdicia. Pero, ¿qué podríamos tener en cuenta en todo caso en su construcción? ¿Hay alguna cuestión que mejore en algo? Tradicionalmente, por ejemplo, el Almanaque del Banco de Seguro del Estado ha publicado artículos con geometrías que conviene respetar y demás, que están muy buenos. Yo soy hijo de arquitectos, mi padre tenía unos papeles alemanes de cómo se construían las estufas a leña, también con una cantidad de parámetros y cosas a tener en cuenta. Eso existe y está muy bueno seguirlo como normas constructivas. Pero aún la mejor estufa de hogar abierto no va a hacer una buena combustión. Bien. Porque tiene condiciones de temperatura y de exceso de aire que no son las ideales. Bien. Así que, y ahí también que tener en cuenta que la eficiencia de lo que es la combustión y en el consumo de leña es muy bajo y capaz que no llegamos ni siquiera a un 30% de eficiencia. O sea, cada 1.000 pesos que gasto en leña, 700 pesos se me fueron por la chimenea sin conseguir el calor que yo estaba buscando. O sea, para que la gente también dimensione que no es solamente la parte ambiental, sino que hay hasta un interés personal y que bueno, que puede haber alternativas que sean también lindas y que sean menos contaminantes y más eficientes. Sigamos un poco en esa escala, ¿no? Ahí yendo de lo más contaminante y menos eficiente a lo mejor, lo óptimo. ¿Cómo seguimos? O sea, si pasamos a estufas cerradas que tienen todo el contenido de la leña del hogar en condiciones de buena temperatura, que permiten regular cuánto aire, si le doy más o menos para lograr una buena combustión, ahí obviamente mejoramos de una manera notoria. Pero el gran salto se da en lo que se suele llamar las estufas de doble combustión. Término que no es muy preciso en qué consiste, pero básicamente lo que tienen es 2 entradas de aire. Aire que se aporta directamente sobre la leña y que permite la combustión normal, digámosle, y luego, antes que esos humos se vayan del hogar, tiene un segundo aporte de aire que completa la combustión, entonces reduce muchísimo la cantidad de partículas que salen sin quemarse. Y eso se puede visibilizar. Estas estufas tienen por lo general un frente transparente. ¿Son las que denominamos normalmente de alto rendimiento? Exactamente. Sí. Son que es lo mismo que doble combustión, entonces, en general. Mayoritariamente sí. Algunas se precian de ser hasta de triple combustión, pero ya me parece que es demasiado marketing eso. Bien, perfecto. Así que ahí, ¿cuánto ganamos pasando el limpio, digamos, si vamos por ese lado? Y 20 veces menos emisiones de partículas, según estudios de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Bien. Y siguiendo, hay un paso más, porque el oyente preguntaba de las estufas a pellets. Ahí está. Si pasamos a otra tecnología y a otro material para quemar, que son los pellets de acerrín, tenemos una tecnología que nos permite reducir muchísimo más las emisiones y vamos a algo del orden de 3 veces menos que una estufa de alto rendimiento o 60 veces menos que una estufa tradicional a leña. Y ahí desde el punto de vista ambiental es lo óptimo, digamos. De lo que puede hacerse con biomasa, sí, es lo mejor, sin lugar a duda.
Magdalena, ¿vos querías agregar? Algo que quería agregar también es que cuando pasamos de la estufa tradicional abierta, en donde la gente puede decir, veo el fuego, puedo poner una parrillita y hago... Cuando paso a una cerrada, hay otro impacto muy importante que es en la salud, porque todo es el humo que generan las estufas a leña, que los que hemos tenido estufas abiertas sabemos que es sucia, que ensucia los muebles, que ensucia las cortinas, que ensucia el techo del lugar en donde está. Todo eso no está. Entonces hay una ganancia, y sobre todo para población más vulnerable, con problemas respiratorios, niños con broncoespasmos, todo eso, el pasaje de una estufa abierta a una estufa cerrada, la ganancia también en salud es gigante. Y me parece que también es importante al momento de definir qué voy a hacer o qué voy a poner, tenerlo en cuenta. Seguía viendo los mensajes de los oyentes. Hay otro que Alicia dice, muy importante el tema que están abordando. Montevideo se ha transformado en una enorme hoguera irrespirable en las noches, y ni ropa se puede secar al aire libre porque se impregna de hollín y de mal olor. Ya de hace 2 años lo noto, por ejemplo, dice ella, en la zona de Reducto, en la Aguada es insoportable e insalubre. Y uno tiende a pensar que, por otro lado, también es cierto que se han incorporado más estas otras estufas, ¿no? ¿Cómo tienen una medición? ¿Por qué es que hay varios oyentes que coinciden en que lo perciben más el olor? Bueno, nosotros no tenemos estudios. Sí está claro que la incorporación de estas estufas en el mercado han ayudado muchísimo a este cambio, porque incluso en algunos casos estas estufas de alto rendimiento se pueden instalar en el mismo hueco en donde yo tenía la estufa tradicional. Por lo tanto, es un cambio que se está viendo bastante. Si es más o menos en los últimos años, yo ahí no coincido, los números no nos dan eso, más bien al contrario. ¿Qué es lo que les dan a ustedes? La contaminación, y sobre todo acá en Montevideo, pero en general en todos los lugares en donde nosotros tenemos, los niveles de partículas se han mantenido, o más bien incluso van a la baja, no aumentan. Bien. Tal vez lo que pase sí es que inviernos más fríos, más cortos y más fríos hagan que se prendan más estufas. Pero no desde el punto de vista de los niveles que nosotros medimos, no hay indicios de que eso esté pasando. Para ponerle números, si miramos el material particulado menor de 2 micras y media, lo que le llamamos el PM2,5, tenemos medidas en Montevideo desde el año 2012, automáticas. Desde ese año hasta ahora, el año más bajo ha sido un promedio anual de 9 microgramos por metro cúbico, y el más alto 12. O sea, más o menos andamos siempre en los mismos valores. No hay grandes diferencias. Bien. Capaz que uno está más al hablar de estos temas, ¿no? Lo pone más en carpeta, en el tapete, y hace que le prestemos hasta más atención, ¿no? Capaz que no lo habíamos notado, por ejemplo, en tender la ropa y el olor que queda, como decía este oyente. Ahora tengo un montón de preguntas sobre los distintos tipos de estufa. A ver, ¿qué pasa con las estufas rusas o cerámicas? Excelente pregunta. Digamos que es más difícil hacer una evaluación de eficiencia, por la sencilla razón que los laboratorios que miden eficiencia tienen una balanza arriba de la cual se pone la estufa y se hacen todos los estudios. Y estas estufas que nombra el oyente pesan en el entorno de 800 kilos, entonces ponerla arriba de una balanza está muy complicado para hacer un ensayo. Pero desde el punto de vista cualitativo logran sí excelentes eficiencias y un descenso en las partículas emitidas muy importante. Ahí estamos hablando de las estufas rusas, entonces las que se llaman rusas, o de cerámica, sí. ¿Es lo mismo? De cerámica, el término que a mí más me gusta son estufas de inercia, porque lo que tienen es una gran masa de material refractario que se calienta con la combustión y después lentamente van entregando ese calor con una inercia, como decíamos.
Después, bueno, Eduardo vuelve sobre los pellets, por esto que señalábamos de también el doble beneficio hacia el medio ambiente, porque mayoritariamente se producen también a partir de residuos de la industria de la madera, o sea que no se cortan árboles para su producción, como sí lo estamos haciendo con el resto, ¿no? de las estufas. Sigo después con algunos tipos de qué pasa con los calefactores a leña, que son cerradas con doble boca de aire, estufas Flandes. Bien, ese es uno. ¿Son otro tipo? Yo no quería pasar el aviso de una marca especial, pero sí, son las que le llamábamos estufas cerradas, que no son de alto rendimiento. Que no son de alto rendimiento. Al menos los modelos que yo conozco de esa marca no lo son. Estaban dentro o sea, de lo que dijimos de categorías, estaba la estufa convencional y después venían esas. Sí. Y después la de alto rendimiento, que es la de doble combustión. Exacto. Perfecto. Y después hay... bueno, José plantea, dice, en las grandes ciudades hace décadas que se prohibió el uso de estufa a leña. ¿Es así? Bueno, sí, hay ciudades en Estados Unidos, Europa... Sí, es común que esté... Hay muchas ciudades que no se permite. Santiago, sin ir más lejos. Bueno, sí, en Santiago de Chile no se puede tener, que tenés razón. Yo creo que esa medida se da en situaciones que nosotros estamos lejos de tenerla. O sea, Chile en Santiago de Chile, sin estufas a leña, al día de hoy aún tiene días de emergencias ambientales en donde no pueden circular los vehículos. Claro. O tienen que cerrar industrias por la cantidad de partículas, cosa que acá estamos lejos de eso. O sea que creo que es creo que si bien las tendencias a nivel internacional y de la Organización Mundial de la Salud es que cada vez permitir menos partículas, creo que nosotros todavía tenemos mucho para hacer antes de pensar en una medida como esa. O sea, si cambiáramos el 100% de las estufas eficientes y usáramos el 100% de la leña seca, y ahí si la situación se perpetúa, eventualmente se podría pensar en una medida de esa magnitud, pero creo que estamos lejos de eso. Como país todavía tenemos mucho para avanzar antes de pensar en la prohibición. Eso, decías como país, como usuarios, además de esto que estamos señalando, ¿no? De introducir estos cambios o pensar a la hora de pensar en la calefacción, que vamos a adoptar, tener en cuenta, ¿no? estos aspectos. ¿Qué otra cosa más podemos hacer como usuarios en lo que tiene que ver con calidad del aire? ¿Se les ocurre alguna más que se nos haya pasado por alto? Todo aporta. Nosotros decíamos que la parte vehicular, por ejemplo, no era un sector que incidiera tanto en lo que es la parte de partículas, pero el mantenimiento vehicular, por ejemplo, hace a bajar, o sea, en un todo va a ser algo que va a sumar. El mantenimiento de las estufas, que si bien lo mencionamos, me parece que es importante, es otro elemento que ayuda mucho en lo que es el día a día. Yo creo que con la estufa que tengamos, no importa cuál sea, el tema de la leña seca es fundamental. Fundamental. Bien. Había oyentes que preguntaban, ¿por qué ponen el foco, decía, en la parte residencial y del usuario común y no en lo que se suele entender como grandes contaminantes? Ustedes hicieron la aclaración de por qué, ¿no? Capaz que podemos volver a contestar esa pregunta para que se entienda de por qué fuimos por este lado, ¿no? Por qué al hablar de calidad del aire quizás ponemos el foco en esto, la responsabilidad que tenemos los usuarios comunes, entre comillas, ¿no? Sí, por un lado, que decía en los inventarios de emisiones, el sector industrial no es de los principales contaminantes, y por otro lado, al estar controlados, se entiende que ya hacen lo más que pueden, por menos no podrían emitir. O sea, hay un tema físico que una caldera gigante tiene que emitir para que funcione, y yo podré mitigar todo lo que pueda, pero más que eso no puedo. Tal vez lo que nos queda, pero que yo creo que en los últimos años también ha mejorado muchísimo,
y ahí tal vez Pablo, que lo ha vivido más de cerca, lo puede aclarar, que era un sector que no es ni residencial ni industrial, que es el sector de las calderas de calefacción, por ejemplo, en clubes deportivos o en hospitales, pero que creo que también en eso hemos mejorado y ya nosotros al menos no recibimos las denuncias que recibíamos antes. Por un lado, porque en muchos casos esas calderas cambiaron de tecnología. Un plan, ¿no? De reconversión para tecnologías más limpias. Y bueno, y que tal vez sí puede ser que a veces veamos una chimenea medio negra que nos incomoda, pero de vuelta, nos incomoda porque la vemos y vemos tal vez el humo negro, pero en la sumatoria capaz que es el equivalente a 2 manzanas de estufas a leña prendidas. O sea, no. en el global, a nivel país, le afecta al vecino. Pablo. Sí, el otro caso que perdón, me interesaba nombrar el tema industrial, digamos. Montevideo cada vez es una ciudad menos industrializada y las industrias que están cada vez queman mejor. A mí un ejemplo que me gusta poner, cuando pasamos por los accesos en la Ruta 5, en la planta de Conaprole, si uno mira la chimenea de la caldera no dice que eso está prendido, el humo no se ve. Y hace unos años he escuchado una charla que queman 9.000 kilos de fuel oil por día y la cantidad de partículas que generan son poco y nada. Entonces hay maneras de hacer las cosas bien, y las empresas que no lo hacen bien se funden y ya no están. Vos decís, hay un cambio en ese sentido. Hay una mejora en lo que es la implicancia de las industrias en el material particulado, sin duda. Pablo Franco, director interino de la Unidad de Calidad de Aire de la Intendencia de Montevideo, ingeniero químico. Magdalena Gil, también ingeniera química, jefa del Departamento de Seguimiento de Componentes del Ambiente de la DINASEA, del Ministerio de Ambiente. Gracias a los dos. Ha sido un placer y gracias, volvemos a charlar con ustedes en cualquier momento. Muy bien, las órdenes. La Mesa Verde de En Perspectiva fue un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente.